gracias a este prestigioso Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP por esta loable labor en la enseñanza que posiciona a nuestro país como fuente generadora de excelencia para el mundo. Soy Dalia Yaleisa Carrero González, de profesión abogado, en el ejercicio de la misma y por medio del presente les dirijo un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, integrantes de este estudio de doctorado. En el inicio de este periodo que forma parte del plan de estudio, comenzaremos con la cátedra de Derecho Comparado, de la cual con mucho gusto seré su facilitadora. En tal orden, a fin de desarrollar aspectos generales sobre dicha área de estudio que resulta de gran importancia en este nivel de estudios superiores, se presentarán 3 unidades, las cuales estarán constituidas del modo siguiente. En la primera unidad iniciaremos con algunas indicaciones sobre ciertos aspectos importantes del derecho comparado, como su definición, historia, características. Seguidamente realizaré señalamientos sobre su utilidad para culminar con indicaciones sobre los fines de dicha disciplina jurídica en el área del conocimiento. En la segunda unidad observaremos lo atinente a la funcionalidad del derecho comparado. Para tal fin, indagaremos indicaciones sobre las diferentes familias jurídicas, sistemas jurídicos que la integran, sus fines, su amplitud y objeto de comparación, así como diferentes tendencias comunes en el derecho comparado. En la tercera unidad finalizaremos con la determinación de la aplicación del derecho comparado en lo que se considera como la investigación legislativa, en función a lo cual verificaremos lo relacionado con la comparación y el método comparativo. Asimismo, con aspectos atinentes a la macrocomparación, microcomparación, para finalizar con la referida figura del método comparativo como medio determinante para la elaboración de diversos textos normativos. Además, para el cumplimiento como corresponde del proceso evaluativo, el mismo será indicado pormenorizado en nuestra aula virtual, a la cual tendrán el acceso como corresponde. Finalmente, para culminar esta pequeña intervención de presentación, les manifiesto con el mayor respeto mi mayor disponibilidad y receptividad a cualquier indicación por parte de ustedes, por los medios que tendremos a nuestra disposición. También sea oportuna la ocasión para felicitarles, pues esta entrega y esfuerzo en capacitarse refleja gran calidad humana y profesional por parte de todos y cada uno de ustedes, lo que sin duda alguna será garantía de éxito en todo lo que emprendan y de manera muy determinante en la culminación de este nivel de estudios superiores. Seguidamente, antes de comenzar con el inicio del tema que está previsto para el día de hoy de manera muy puntual, me gustaría oírles la intervención de los que están en este momento conectados y con una pequeña presentación de cada uno de ustedes. Listo, doctora, muy buenos días. Primeramente, un gusto y vemos que ya está un poquito mejor en su salud. Qué bueno, nos da mucha alegría al grupo. Hemos estado siempre pendientes y esperemos que con la bendición del Señor todo en este proceso académico nos vaya excelente. Bueno, me presento. Mi nombre es Giovanni Mendoza. Soy de profesión abogado. Mucho gusto.
tengo una formación eh, dentro de una maestría en negociaciones internacionales, comercio exterior. Tengo también un título de negociador y mediador en conflictos. He participado mucho dentro de la academia en algunas universidades de aquí de mi país. He tenido la oportunidad de participar como ponente, expositor a nivel nacional, a nivel internacional. He trabajado en algunas instituciones públicas y privadas. Ahora, el objetivo, como todos los compañeros, creo que es fundamental. Nos hemos planteado culminar nuestros estudios doctorales y qué mejor con el direccionamiento de cada uno de ustedes, maestros, que cada uno nos han ido dando sus conocimientos, sus experiencias y hemos ido nutriendo día a día. Como comentábamos en una cátedra, la labor del abogado dentro del derecho no termina, siempre está el día a día, constante preparación. Entonces, yo de mi parte, las mejores expectativas con esta asignatura de poder seguir aprendiendo un poco más. Tenemos conocimientos de pregrado, pero en este nivel doctoral sé que con su direccionamiento y experiencia vamos a culminar y a tener y poderlo aplicar dentro de nuestra área profesional. Muchas gracias, profesor. Un buen día. Buen día. Muchas gracias, Giovanni, por su intervención, por sus palabras, y gracias a Dios, muchísimo mejor de salud. Y bueno, esperamos consolidar con éxito esta expectativa que se nos plantea en esta cátedra para poder alcanzar conocimientos que podamos poner en práctica en este crecimiento progresivo como profesionales del derecho, que es lo importante. Gracias. Sí, Solange la veo en línea. Sí, por favor. Doctora, muy buenos días, compañeros, Buenos buenos días. días. Mi nombre es Solange Silva, mi profesión, tengo dos profesiones, soy abogada y soy ingeniera comercial. Tengo también el título de mediadora y en este momento estoy ejerciendo la profesión en el área constitucional y los derechos humanos. Para mí, estar en esta clase es muy fructífera y como siempre yo he dicho, desaprender lo aprendido porque siempre se aprende todos los días. Y mi expectativa de esta materia es aprender muchísimo, ya que obviamente sí tenemos conocimientos básicos, pero no tan profundos. Eso, doctora, muchas gracias y bendiciones por permitirme tener el conocimiento que usted tiene y obviamente también impartir lo que poco que uno sabe. Gracias. A usted muchas gracias, Solange, por su comentario. Gracias. Aquí estamos en este nivel precisamente para continuar con nuestro aprendizaje que día a día debemos incentivar en esta área en la que nos desenvolvemos. Gracias. Buenos días, doctora. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días, Freddy. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, compañeros. Buenos Mis días. nombres responden a los de Freddy y Roberto Hidalgo. Soy de la ciudad de Riobamba, de la zona centro del país. Estoy cursando los estudios superiores en la universidad que ustedes la dirigen. Muchas gracias por la apertura. Debo indicar que tengo el título de abogado. Además, poseo estudios de posgrado en Derecho Penal y en Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente me encuentro ejerciendo el cargo de juez de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en mi ciudad natal. Estoy en este cargo aproximadamente hace un año. Hace más de una década estuve al frente de la unidad judicial de trabajo de mi ciudad. Entonces, eh, más mi fuerte está relacionado al derecho del trabajo en mi país, en mi ciudad natal. Además de eso, soy docente universitario en la universidad de mi ciudad natal de Riobamba y estoy dispuesto y tengo la perspectiva de alcanzar este logro, de alcanzar en un futuro no muy lejano la graduación en esta carrera que nos hemos propuesto, gracias a la ayuda que ustedes nos otorgan. Y es lo que yo podría decir y que tengo perspectivas, esa es mi perspectiva de antemano
para poder alcanzar este logro que ojalá Dios quiera, y con la ayuda de ustedes, los docentes que son muy expertos y especializados en estas áreas que nos están impartiendo, pues podamos alcanzar y lograr este objetivo que hace un tiempo atrás nos propusimos. Creo que es la perspectiva y el objetivo de todos los compañeros. Eso, doctora, muchas gracias la apertura. Bueno, muchas gracias por su intervención, Freddy, bienvenido. Y por supuesto, el objetivo principal es que ustedes consoliden esa meta que se han propuesto al iniciar este nivel de estudios superiores, no solo como profesionales del derecho, sino que en plena aplicación en el ejercicio de sus funciones, en su caso, el, el derecho comparado como tal proporciona gran expectativa en la aplicación de todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Por supuesto que también aunado a esto, a la práctica, el alcanzar como meta, culminar de manera exitosa esto que ustedes han iniciado al comenzar este nivel de estudios superiores, es la mayor expectativa y que lo consoliden con éxito, de verdad que sí. Bien, en este orden, pues, bienvenidos los que están presentes, igualmente los que posteriormente en el desarrollo de la presente intervención de este encuentro previsto para el día de hoy, se irán incorporando los demás compañeros, ¿sí? Y comenzaremos seguidamente con los puntos centrales que tenemos programados para el día de hoy. Y posteriormente los que realicen conexión, pues también tendremos la oportunidad de oírles y conocernos un poco más. Comenzaremos con observar algunas indicaciones generales dentro de la disciplina del derecho comparado, las cuales serán presentadas bajo la siguiente modalidad. En una primera parte, trataremos precisión sobre el derecho comparado en cuanto a su definición, historia, características. Y en una segunda parte, dentro de la cual verificaremos señalamientos sobre su utilidad, para culminar con indicación puntual sobre los fines de dicha disciplina jurídica. Por tanto, a efectos de lo indicado, debo comenzar por resaltar la importancia de esta disciplina, cuyos aspectos generales, pero muy fundamentales, tendremos la oportunidad de tratar en la presente cátedra, a fin de profundizar en su conocimiento para ser de utilidad en nuestras correspondientes áreas de conocimiento, tanto a nivel profesional como personal. Todo en los siguientes términos. De lo expuesto por estudiosos sobre la materia, se desprende que el derecho comparado se caracteriza de modo muy particular porque su objeto de análisis se centra en el estudio pormenorizado de ordenamientos jurídicos que rigen diferentes entes estatales, con la particularidad que, como resalta Vizcarretti di Ruffia en su obra sobre Introducción al Derecho Constitucional Comparado, se distingue esta disciplina jurídica por centrar su ámbito de aplicación en las relaciones e instituciones atinentes a la organización del poder y no a aquellas relaciones jurídicas intersubjetivas entre individuos particulares. De allí que, tal y como lo indicara García Pelayo en su texto sobre derecho constitucional comparado, en esta área del conocimiento, ese estudio teórico agrupa gran pluralidad de diversos entes estatales, es decir, de normas jurídicas que integran varios ordenamientos jurídicos, todo dirigido a destacar singularidades y contrastes entre los mismos, pero con diversos criterios de aplicación, siendo necesario destacar que entre dichos criterios se deben distinguir los siguientes aspectos.
En primer orden, se trata de un estudio simultáneo pero generalizado de diversas normas a las que se consideran como la más ejemplar representación de una especie o género de ordenación jurídica. En segundo orden, ese estudio específico versa sobre formas elementales comunes a una serie de textos fundamentales, parecidos a diversas constituciones particulares, pero que se encuentran dotadas de notas muy similares. En tercer orden, se trata de enfocar ese estudio en las normas de un país en particular, que se toma como término de comparación, momento en el cual se integra la organización jurídica de todos los demás países, pero solo en la medida en que muestran similitud y también contraste en relación a aquel que forma el objeto de estudio central. Ahora bien, resulta interesante que al tratar de concretar aspectos históricos en cuanto al derecho comparado, se debe partir de la premisa conforme a la cual el derecho comparado representa la base del conocido como derecho constitucional. Pues efectivamente las constituciones de los diferentes entes estatales son producto de ese derecho comparado, que se trata efectivamente de una ciencia cuya consolidación se perfecciona aproximadamente hasta el siglo XIX con la cristalización del conocido como Estado constitucional, pero también con la convergencia de diferentes factores, entre los cuales de modo puntual podemos señalar las constituciones escritas, que dota de garantías especiales en relación a las conocidas como leyes ordinarias. Otro factor que se puede catalogar como la llamada simplicidad de la organización jurídico-política del Estado absolutista, al cual le sucedió un sistema de división de poderes y atribuciones de competencias, que bien generó todo un esquema y un sistema racionalizado para establecer una serie de conceptos explicativos, así como también un marco científico para tratar de resolverlo. Y por último, entre esta serie de aspectos a tomar en consideración, las normas constitucionales, impregnadas de una serie de criterios axiológicos debido a la conciencia política dominante de dicho siglo. Bien, en lo esencial, este derecho se origina en dos momentos fundamentales, marcados de modo muy puntual por el histórico, representado por la Constitución inglesa del siglo XVIII, y el sistemático conforme al esquema racionalista, los cuales se unifican con los aportes de Montesquieu, quien no solo se limita a exponer el funcionamiento de una constitución históricamente concreta, como la inglesa, sino que a partir de la misma propone principios tan importantes por el hecho de ser considerados como de validez general. De allí que se produce ese derecho constitucional de diferentes ordenamientos jurídicos, el cual genera la llamada unificación de la imagen jurídica del mundo, por cuanto ese sistema no solo abarca los estados europeos, sino que se extiende más allá de ellos. Se trata entonces de una expansión cuantitativa a la que se le une la creencia de que representa una de las grandes invenciones de la humanidad, efectiva y realmente unida a lo que se considera como el progreso de los pueblos. En este orden de ideas, debo exaltar, tal y como lo expone Vizcarretti di Ruffia, que esta ciencia del derecho comparado presenta la particularidad
de caracterizarse por las siguientes notas que en su aplicación la individualizan de un modo muy puntual. Así tenemos que, en primer lugar, su específico objeto de investigación puede recaer tanto en ordenamientos jurídicos considerados en su conjunto, como también en sectores muy específicos de dichos ordenamientos jurídicos. En segundo lugar, el material normativo susceptible de análisis bien puede estar representado por lo que conocemos como constituciones modernas, leyes formales y también leyes ordinarias. En tercer lugar, en su aplicación se ha de tomar en cuenta el método jurídico, pues se trata de una ciencia jurídica, pero también se debe tomar en consideración que por las exigencias propias del contexto se requieren ciertas modalidades diferentes a las que se siguen en la aplicación del derecho privado, en cuyo caso se debe acudir a ciencias no jurídicas, lo cual se configura no solo cuando se comparan ordenamientos pertenecientes a diferentes formas de Estado, sino también cuando la investigación se desarrolla en el ámbito de una sola forma de Estado. Igualmente, cuando se limita al examen de ordenamientos estatales correspondientes a una sola zona geográfica, pero que a su vez se encuentra caracterizada por múltiples analogías ambientales, sociales y culturales. Caso en el cual se deben tener conocimientos, obviamente, sobre factores políticos, históricos, económicos y sociológicos, a fin de lograr una interpretación y valoración adecuada de normas e instituciones jurídicas. En cuarto lugar, ese análisis se debe efectuar en una serie de etapas para consolidar un acertado resultado, lo cual abarca, uno, lo que se conoce como una metódica recopilación de datos que permitan abordar conocimiento tanto sobre normas como instituciones de los países objeto de estudio. Dos, sistematización de todos esos datos recopilados a fin de que por diferentes analogías y diferencias se obtenga apreciación certera que permita una elaboración constructiva desde el punto de vista crítico. Y tres, una exposición sistemática de resultados obtenidos, dirigidos, según sea el caso, a cada estado particular, a una sola institución jurídica de varios países objeto de estudio o a una sola síntesis a fin de facilitar diferentes generalizaciones teóricas. De esta manera se puede sostener que esa confrontación entre diversas normas e instituciones jurídicas previstas en diferentes ordenamientos jurídicos que caracteriza al método comparativo, presenta la singularidad de presentar un marco de utilidad al que se arriba por medio del protege, que va a permitir, tanto por medio de notas similares o diferenciales, alcanzar la determinación de normas y principios que van a encontrar una efectiva aplicación en tales ordenamientos. Todo lo cual se subsume dentro de la última fase de construcción, por medio de la que se transforma un estricto modelo de investigación en una verdadera y propia ciencia jurídica autónoma. En todo caso, en este contexto, se debe tener en total consideración
la inevitable conexión que se va a presentar en la aplicación del derecho comparado con otras ciencias jurídicas y no jurídicas, en cuyo marco se requiere de modo ineludible la configuración de los siguientes elementos. En primer lugar, el conocimiento del llamado derecho constitucional particular de los diferentes entes estatales cuyos ordenamientos jurídicos se pretenden confrontar. En segundo lugar, aspectos particulares sobre el derecho constitucional general, como por ejemplo, esquemas para desarrollar investigaciones comparativas, aspectos puntuales sobre material normativo e institucional que permita arribar a una aplicación amplia y de tendencia universal. En tercer lugar, se deben utilizar elementos de otras ciencias jurídicas que se refieran al propio y también a los demás estados. En cuarto lugar, la utilización apropiada de aspectos de ciencias no jurídicas que se refieran a ordenamientos estatales, tales como, por ejemplo, las conocidas como ciencias políticas, dirigidas a la identificación de una serie de reglas y procedimientos conforme a los cuales se ejercita el poder en la realidad de una sociedad humana en particular. También en este orden se puede resaltar la historia de las llamadas doctrinas políticas, a fin de conocer concepciones y programas de acción que acompañen ordenamientos constitucionales de carácter típico. Y sin duda alguna, el conocimiento y debido manejo de lo que se llama la historia constitucional, política, administrativa, desde el punto de vista también de la sociología, filosofía y teoría del Estado, del ordenamiento jurídico susceptible de investigación, análisis o estudio. Todo esto con el entendido que se trata de un proceso en el cual se van a presentar una serie de obstáculos, como por ejemplo, en primer lugar, la necesidad de conocer una cantidad de lenguas extranjeras y que si bien resulta factible documentarse sobre ordenamientos jurídicos de diferentes países por medio de algunas obras recopiladas en su propio idioma o traducidas a lenguas accesibles, lo más probable es que la información que se deriva de este tipo de material puede ser imperfecta. En segundo lugar, la exigencia de conocer a través de las aportaciones de las ciencias no jurídicas los presupuestos políticos de cada país y los ambientes económicos y sociales que los caracterizan. Esto, obviamente, que configura una ardua labor investigativa. Y en tercer lugar, de manera muy puntual, las transformaciones progresivas de los diferentes ordenamientos comparados. Todo esto se puede resumir como una serie de dificultades que de alguna manera se van a presentar en ese análisis o estudio del derecho comparado. Así tenemos que sobre la base de las ideas expuestas con antelación, bien puedo exaltar cómo Viscarretti di Ruffia expone que la adecuada implementación del método que ofrece esta disciplina jurídica, calificada como derecho comparado, puede permitir la efectiva consolidación de los fines que la misma persigue, a saber, en primer orden, la posibilidad de alcanzar exigencias de carácter cultural, que se traducen en la factibilidad de arribar a una serie de lineamientos dogmáticos de la conocida como teoría general del derecho de un modo muy satisfactorio. En segundo orden, la investigación comparativa
va a conducir, sin lugar a duda alguna, a una mejor interpretación y valoración de diferentes instituciones jurídicas del ordenamiento nacional. De allí que si se tiene en consideración que el cotejo sistemático con diversos ordenamientos extranjeros, especialmente al provenir de la misma cepa genealógica, va a permitir la identificación de una serie de principios que incluso se encontraban casi hasta sin explorar dentro del derecho positivo del propio Estado. En tercer orden, en el campo de la nomotética, es decir, en todo lo relativo a la política legislativa, contribuye de modo muy significativo, por cuanto la debida utilización de leyes e instituciones jurídicas de países similares por estructuras constitucionales pueden resultar de gran utilidad a aquellos que deben asumir nuevas exigencias normativas que se manifiestan en el ordenamiento nacional, bien sea para alcanzar una mejor elaboración técnica de normas o para también aprovechar la experiencia de su aplicación. Y en cuarto orden, la perspectiva viable de alcanzar la ambiciosa meta de lo que se conoce como la unificación legislativa, que en la actualidad cobra un mayor auge en razón de los vínculos que han aproximado a numerosos entes estatales, especialmente a los agrupados en uniones regionales, de los cuales constituyen ejemplo las diversas comunidades europeas. De esta manera podemos decir que, en síntesis, resulta de gran importancia el adecuado estudio y, sin lugar a duda alguna, aplicación de todos los conocimientos que nos proporciona la ciencia del derecho comparado en el estudio del derecho y también en su debida implementación en las diferentes áreas del conocimiento, sobre todo en el caso atinente a la resolución de conflictos ante los diferentes órganos jurisdiccionales. Pues resulta de vital importancia y determinación su debida aplicación, no solo por parte de profesionales del derecho en el ejercicio de la misma, en la invocación de lo que se conoce como el derecho extranjero, no en este sentido, sino en la debida aplicación de lo que es el derecho comparado como ciencia en el ámbito de lo que es realmente la resolución de conflictos a nivel de los órganos jurisdiccionales. De esta manera, me gustaría, para culminar con esta intervención o primer encuentro, indicarles que a los fines de la correspondiente observación de las intervenciones que ustedes realicen de modo escrito y también oral, solo a fines evaluativos, en nuestra aula virtual será indicado la actividad requerida para esta primera parte o primera área de conocimiento, como la tenemos indicada en el programa, en cuyo caso será necesaria la realización por parte de ustedes de un pequeño ensayo que sistematice de modo muy puntual lo que es la importancia de esta ciencia del derecho comparado en el ámbito de sus correspondientes puntos de vista en cuanto al ordenamiento jurídico del ente estatal al cual ustedes pertenecen, es decir, al país en el cual se encuentran. Enfocado de esta manera, pues será muchísimo más preciso y objeto de precisión a nivel dogmático y a nivel metodológico, y también, sin duda alguna, de resaltar la opinión de parte de cada uno de ustedes de lo que a bien entienden sobre la aplicación de esta ciencia del derecho, como ya lo indiqué, no solo como simple invocación de un derecho extranjero, sino como debida aplicación de lo que es una ciencia jurídica con todo lo que ella comprende, a los fines de su acertada utilización realmente en lo que es el área del derecho. De este modo,
sería conveniente por parte de los que en este momento se encuentran unidos a esta conexión, si a bien tienen realizar alguna indicación sobre, en términos generales, sobre la base de lo que también hace 2 semanas realizaron intervención por vía de nuestro grupo, por medio de la aplicación WhatsApp, de lo que ustedes consideran de manera muy precisa sobre lo que esta ciencia del derecho, lo que representa para la aplicación en la práctica o en la praxis jurídica del derecho comparado específicamente. Entonces, en este sentido, finalizamos para concluir con la intervención de ustedes en este orden y finalmente serán indicados de manera muy puntual las diferentes señalamientos sobre lo que se requiere para la evaluación de esta actividad que en términos generales he descrito en esta intervención. De esta manera, estamos atentos a oír sus correspondientes intervenciones. Listo, doctora, muchas gracias. Una pequeña inquietud nada más en lo que terminó de mencionarnos, que nuestra primera evaluación sería un ensayo, pero no le entendí más o menos acerca de qué. Le apunté la importancia del derecho comparado. Entonces, no sé si me puede explicar un poquito más acerca del contenido del ensayo que tenemos que hacer, por favor. Sí, no se preocupe. Realmente lo señalé a nivel de indicación, de indicativo general, pero de modo muy pormenorizado, en el aula virtual va a estar indicado lo que se requiere para la realización del mismo, desde el punto de vista de todos los aspectos que van a ser susceptibles de evaluación, ¿sí? El tema como tal o el punto central es que ustedes resalten la importancia de esta ciencia del derecho comparado en la aplicación del derecho enfocado en los países a los cuales ustedes pertenecen o en los cuales se encuentran, que se sobreentiende que se trata de los que tienen efectivo manejo de sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Pero lo que usted indica en cuanto a aspectos susceptibles a ser objeto de evaluación, no se preocupe, que de modo muy puntual estarán indicados en nuestra aula virtual. Creo que ya están cargados en la página. Sin embargo, en el supuesto de no estar cargados en la página en el transcurso del día, ya ustedes podrán tener el acceso a dichas indicaciones para que los realicen cumpliendo esos parámetros. Y de manera específica me permito señalarle que es un ensayo muy corto, pero en el cual es muy importante para observar esa aplicación que tengan ustedes de lo que se trata de entre metodología y la parte académica, pues para ser objeto de algunas indicaciones que les pueda servir en el desarrollo progresivo de este programa de estudios superiores para el nivel de lo que se trata de manera específica los trabajos a presentar en estas áreas. De modo muy preciso, será objeto de revisión y bueno, de las indicaciones que correspondan en su momento. Entonces, tranquilo que en nuestra aula virtual estarán indicadas de manera muy precisa lo que se requiere para el ensayo. Listo, doctora, muchas gracias. Y ahora, refiriéndonos a lo que nos había hablado la semana anterior, que tuvimos justamente la interacción mediante WhatsApp, creo que es importante resaltar que el derecho comparado es una disciplina, ¿no es cierto?, que nos permite establecer analogías, diferencias entre dos o más normas jurídicas para poder lograr soluciones prácticas. Este derecho comparado también se lo califica como una metodología o disciplina dentro del estudio de la enseñanza del derecho. Creo que es importante, y cuando emitimos nuestros criterios dentro del chat nos ayuda justamente a poder dar soluciones a los diferentes conflictos que se puedan generar. Entonces, yo creo que con los fines, con las características que hemos visto hoy día, los aspectos históricos
nos fortalece un poco más esa importancia del derecho comparado y su aplicabilidad en los diferentes ordenamientos jurídicos, pues nos van a dar unas soluciones para que dentro del ámbito legislativo, que tiene como fundamental función de legislar, de poder optar justamente normas que estén en pos, beneficio justamente de la sociedad. Eso es lo que yo puedo afirmar, estimada doctora. Profe, yo quisiera hacer un aporte. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profe. Yo encuentro una aplicación práctica en el derecho comparado en las veces de que nos permite conocer el modo como otros países garantizan derechos. Yo estoy teniendo en este momento una experiencia interesante en tema de investigación, porque de acuerdo a la Constitución del Ecuador, las personas privadas de la libertad tienen derecho a la educación, entre tantos otros derechos. Pero aquí no hay ningún tipo de experiencia de eso. La única que podría puntualizarse es que hay una universidad privada que puede ingresar a las cárceles para poder impartir la profesión que los reos quieran estudiar. Sin embargo, para ello tienen que poder pagar la colegiatura, que entre paréntesis tiene un descuento, pero nada más. Sin embargo, dentro del derecho comparado, nosotros hemos visto la experiencia de Noruega, estamos con un grupo de estudio trabajando en el tema, y también la experiencia de Dinamarca, en donde este en realidad es un tema viejo, el derecho a estudiar de los reos, al punto de que debido a que los reos cuando terminan su pena, tienen una profesión o un oficio también puede ser, no vuelven a delinquir. Entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Especialmente en Dinamarca, que las cárceles estén cerrando. Cada vez hay menos cárceles, se cierran cárceles. Entonces, claro, en Ecuador prácticamente no existe, salvo los reos que tengan el dinero para estudiar, que son muy pocos. En el aspecto público, las universidades no hacen nada por dar una educación superior a los reos, o tal vez algún instituto, un oficio. En tanto que en Noruega y en Dinamarca, como por derecho comparado, tienen esto del estudio para los reos, resulta bastante interesante ver todas las políticas públicas que se han aplicado en la práctica para garantizar el derecho. Entonces, para mí ha sido muy, muy interesante el tema este. Eso le Excelente, puedo decir, profe. excelente. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenido. Creo que se incorporó posteriormente. Todos realizaron una pequeña presentación. Sí, profe, disculpe, el No, tema de tranquilo. internet. Lo importante es que estamos acá ya conectados en este encuentro. Bueno, realmente su intervención me parece muy interesante, pues en el ámbito de lo que es el sistema penitenciario de diferentes entes estatales, tenemos que partir de la consideración que todo ese conjunto de derechos que abarcan la protección de los privados de libertad, porque bien sabemos que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de diferentes países, ese marco de aplicación de derechos que tienen los privados de libertad no solo están fundamentados en los diferentes textos constitucionales de cada país y desarrollados en diferentes leyes especiales, como ocurre en muchos países. El marco de derechos de ellos se parte del amparo que se les reconoce en diferentes instrumentos internacionales. De allí esos derechos que deben ser susceptibles de aplicación y de garantía por parte de los diferentes estados. Sin embargo, pues nos encontramos con la realidad de diferentes países que tenemos un marco jurídico con un desarrollo dogmático y axiológico y desde diferentes puntos de vista de los derechos de privados de libertad. Y privados de libertad no solo los que están cumpliendo medidas ya condenas, sino también aquellos que están cumpliendo medidas privativas de libertad mientras están siendo susceptibles de los correspondientes juicios. Fijémonos que
uno de los fines específicos de la ciencia del derecho catalogada como la penología, que es muy interesante que la observe en ese ámbito de investigación que está realizando a nivel académico, ¿sí? La penología transmite muchas indicaciones que pueden ser susceptibles de aplicación, con independencia de que los diferentes textos legislativos establezcan las leyes, establezcan en esas leyes todos esos derechos de los privados de libertad, pero se observa que en la práctica no tienen la aplicación que se requiere. Y allí es donde es muy importante tratar de esta metodología que nos proporciona esta ciencia del derecho comparado, traerla a colación y aplicarla, porque nos va a permitir consolidar ciertos ámbitos para desarrollar los derechos, por ejemplo, en los privados de libertad, como me refiero en el caso de su país, de Ecuador, si se trae a colación estudios que ya pueden servir de un antecedente significativo con países como me lo dijo Noruega, Dinamarca. En el ámbito de lo que es académico, sí considero que se pueden hacer aportes de gran importancia que en algún momento puedan ser trascendentales y de utilidad en la praxis judicial. Continuamos con esa manera de proyectar desde la academia que se pueda consolidar en el futuro no muy lejano, que todo lo que se proponga a nivel investigativo con bases soportables, pues pueda ser objeto de una debida adecuación a las diferentes realidades y contextos sociales y jurídicos, como por ejemplo lo que usted acaba de referir en esa intervención que ha realizado. Se ve muchas legislaciones en las que se puede dar, que es una herramienta importante en la práctica jurídica, ya que permite obviamente a los profesionales del derecho tener una comprensión más profunda, sea de un país o de la otra, y ampliar en las cuestiones legales que enfrentan y ayudan a la identificación posible de soluciones a los problemas jurídicos comunes. Como bien lo decía, obviamente dentro de las cárceles, aquí no tenemos un sistema sirve para que la gente, para que obviamente después que salgan, ya, entonces es muy importante tomar a colación lo que mencionan, que se puede traer incluso el derecho o ver cómo es la rehabilitación dentro de otros países para que nosotros podamos aplicarlos dentro de nuestra jurisdicción y poder así que en una sola masa salir adelante la sociedad e incluso ayudarles a las personas que están más vulnerables o a las personas que se encuentran privados de la libertad. Y hay muchos ámbitos, no solo en eso, ¿no? También hay los ámbitos, ya, entonces lo que estaba refiriéndome es que no solo es en ese ámbito lo que se da en penal, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, en lo que yo me desempeño en la parte de acá, los derechos humanos, y nosotros tenemos una constitución que viene desde el 2008, entonces nuestra constitución es garantista de derechos, pero obviamente dentro dentro de la legislación nuestros legisladores todavía no tienen muy arraigado la defensa de los derechos humanos. Nos cuesta muchísimo litigar con una persona, con un juez en contra, en el que no entiende la praxis y siempre tenemos que irnos a jurisdicciones internacionales, a lo que son Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que son los pactos de San José. Entonces, en realidad, nos cuesta mucho litigar acá en el Ecuador lo que son derechos humanos. Siempre tenemos que ir comparando una legislación con la otra y sacando más información para que también ayudarles a nuestros legisladores a que sean un poco más fluidos o que entiendan mejor lo que son los derechos humanos. Eso es lo que puedo yo aportar dentro de lo que yo ejerzo en este momento, doctora. Muchísimas gracias por su intervención, Solange. Le indico que en muchas partes de lo que habló se oía como entrecortada la comunicación. No sé si a los demás y participantes les sucedió, pero en algunas partes se oyó muy entrecortada. Sin embargo, pues bueno, de modo resumido, lo que le entiendo es su punto de vista en cuanto a la parte de la aplicación de los derechos humanos en su texto constitucional de Ecuador. Y obvio que
los derechos humanos son de aplicación universal y encuentran su fundamentación y aplicación sin duda alguna en los diferentes instrumentos internacionales en los cuales se encuentran previstos, que tienen que ser objeto de valoración por parte de los diferentes estados. Sin embargo, es cuestión de política legislativa y que en la práctica es difícil encontrar con la debida implementación o aplicación del mismo, por los diferentes órganos jurisdiccionales, así como también por la aplicación de los mismos en los diferentes textos normativos por parte de lo que son los diferentes poderes legislativos de los estados. Sin embargo, el desarrollo progresivo de los mismos, más allá de estar contemplados en textos constitucionales y desarrollados en diferentes instrumentos normativos de carácter ordinario de los diferentes ordenamientos jurídicos, los derechos humanos son de aplicación inmediata y tienen relación porque así se encuentran establecidos en diferentes instrumentos internacionales que tienen que ser objeto de observación como corresponde. Sin embargo, fíjense la importancia de esta ciencia ya como tal del derecho comparado que ya se adecua en situaciones como las que usted describe, porque obviamente que da las herramientas adecuadas para aquello que no esté debidamente contemplado en ese ordenamiento jurídico, pues pueda ser objeto de aplicación tomando como referencia o punto de partida la aplicación que se haga de manera significativa en otros entes estatales o países que se alcance gran aplicación de dicha figura o institución jurídica de la que se trate, o derecho constitucional, o derecho reconocido en instrumento internacional del que se trate. Bien, en este orden, pues muchas gracias por su intervención, Solange. Doctora, no sé si podría intervenir. Sí, por supuesto, adelante. Gracias, gracias, doctora. Yo podría indicar que esta rama del derecho comparado, al menos en la área nuestra, en la área en la que yo estoy como administrador de justicia, surte una importancia extremadamente grande, diría yo, porque nosotros como administradores de justicia debemos primero tener como antecedente o tener como jurisprudencia ya creada las legislaciones internacionales, las legislaciones de otros países. Nosotros tenemos aquí, diría yo, una cultura en la cual nosotros anteriormente teníamos la motivación, tratados internacionales, jurisprudencia vinculante, jurisprudencia de la Corte Constitucional y jurisprudencia internacional. Entonces, el derecho comparado debe estar acorde con la normativa internacional. ¿Por qué? Porque el derecho es progresivo, el derecho no es retrógrado. Nuestro país muchas veces, y no en un solo caso, ha creado leyes que van en contra de esa progresividad de los derechos. Y tenemos que adaptarnos a esa a ese avance, no avance, a ese retroceso del derecho. Sin embargo, nosotros como administradores de justicia debemos tomar en consideración muchas veces, como vuelvo a repetir, esa jurisprudencia internacional para poder aplicar al caso concreto. Hay que tener en cuenta que el derecho y la sociedad es cambiante, es dinámica, no es estática y todos los días va progresando y tenemos que adaptarnos. Muchas veces nosotros ahora, con el avance tecnológico, por ejemplo, nosotros no teníamos una legislación adaptada al campo electrónico y sin embargo teníamos que eh, para poder nosotros fundamentar nuestras sentencias, teníamos que encontrar en legislaciones, comparar con legislaciones, llámese la anglosajona, llámese la mexicana, llámese legislación colombiana, para poder avanzar en este campo. Porque de lo contrario, nosotros nos quedamos en el limbo porque no tenemos una legislación aplicable al caso concreto. Entonces, partiendo desde este punto de vista, la legislación comparada, para mí, debería ser estudiada en todos los ámbitos y en primer lugar.
porque la legislación, nosotros, no, ni siquiera los administradores de justicia, sino todos los abogados en libre ejercicio, empleados públicos o privados, pues tienen que conocer la legislación comparada, no conocerla así como la conocemos nuestra legislación, pero sí nosotros tenemos que tener en claro para poder aplicar, para llegar donde el juez, la compañera bien lo ha dicho, para poder, es que el juez no entiende, el juez no podemos aplicar. Sí, muchas de las veces sí, porque no tenemos una legislación directa de aplicación inmediata en nuestro país y tenemos que llegar hacia las legislaciones internacionales, aplicar y comparar, que no se vaya en contra del principio, no se vaya en contra de nuestra constitución, aplicando la país para aplicar de esa forma el derecho interno. Entonces, el derecho comparado y el derecho de nuestro país debería tener ese carácter de progresista para no retroceder derechos, sino más bien avanzar en nuestros derechos, que es lo que es el fin de la Constitución. Nuestra Constitución es garantista de derechos, sí, pero al tener esa garantía de derechos, pues tenemos que avanzar, todos los días avanzar, porque el derecho, como vuelvo a repetir, es dinámico y no se encuentra estático en nuestra sociedad. Eso es. Eso es correcto. Muchas gracias, Freddy. Disculpe, en función a lo que usted acaba de indicar, me llama la atención ya esto como administrador de justicia, ¿sí? Fíjese que allí es en el ámbito donde más resalta lo que es la aplicación efectiva del derecho comparado, porque como profesionales del derecho podemos de algún modo invocar el mismo en las diferentes solicitudes que se efectúan ante los diferentes órganos jurisdiccionales. Sí, pero la aplicación que del derecho comparado se realiza como tal, de alguna manera va a recaer fundamentalmente sobre el administrador de justicia, sobre como lo califiquemos el operador jurídico, es decir, específicamente sobre el juzgador en los diferentes niveles de diferentes instancias o tribunales que se traten. Yo considero que allí es donde cobra mayor auge la aplicación de ese derecho comparado. Me llama poderosamente la atención cuando usted realiza referencia a lo que es la jurisprudencia a nivel internacional. Claro, teniendo en consideración que para hablar de línea jurisprudencial tienen que existir varios criterios que mantengan los mismos lineamientos, pero en sí me llama la atención cómo, desde el punto de vista de administrador de justicia, en determinados fallos se pueda invocar ese derecho comparado cuando usted lo ha efectuado, porque la manera como interviene da a entender que de verdad lo ha puesto en práctica, ¿sí? Cuando lo ha invocado en algún fallo, en alguna decisión dictada, ¿cómo ha implementado ese derecho comparado? ¿Cómo lo ha traído? ¿Cómo lo ha adaptado en el marco o en el contexto de ese caso, de esa decisión que está siendo susceptible del conocimiento como administrador de justicia? ¿Cómo lo ha traído allí en la práctica dentro de la decisión a los fines de que cree precedentes, ¿sí? Que es lo que en sí es el objetivo fundamental, la creación de precedentes significativos que sirvan de guía y de orientación, porque por supuesto en el momento en el que se señala un criterio de aplicación de ese derecho comparado en un fallo, pues obviamente ya se entiende que ese órgano jurisdiccional mantiene ese lineamiento. Entonces, de modo preciso, cuando como administrador de justicia, es decir, como juez, ha aplicado ese derecho comparado, ¿de qué manera lo ha enfocado en el fallo para que sirva de punto de precedente y resolución de ese caso que ha sido susceptible de conocimiento de su parte? Gracias, doctora. Sí, efectivamente, para aplicar una normativa internacional frente a un caso puesto a conocimiento del administrador de justicia, pues sí, lo que se ha realizado dentro de un fallo o una decisión que el juzgador otorga, es, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es comparar y he manifestado, por ejemplo, digo la legislación colombiana o la legislación venezolana respecto al despido intempestivo o respecto al pago de horas extraordinarias, ha manifestado lo siguiente.
Sin embargo, en nuestro país no es la excepción. Nuestro país se asemeja a dicha normativa internacional. Consecuentemente, compensamos los vacíos que existen en nuestra norma con los precedentes jurisprudenciales, y a lo mejor hasta con alguna ley existente en la legislación internacional. Y además con fallos dictados por las cortes constitucionales de otros países y adaptadas al caso concreto que se ha puesto a resolución del juez. De esa forma, aplicado el derecho comparado, perdón la redundancia, comparando la legislación internacional con la nuestra y aplicando el caso concreto. Excelente, muchas gracias. Bien, de esta manera entonces hemos el día de hoy visto de manera muy resumida y puntual, dado precisamente a la condición de salud que ya está bastante bien, pero no es posible hablar muchos minutos, porque precisamente eso era lo que me sucedía, que no podía hablar. Sin embargo, aquí estamos y ya hemos realizado un resumen muy puntual de lo que es en sí el derecho comparado. Creo que se alcanzó el fin, que es la determinación de la importancia del mismo dentro de nuestros niveles de conocimientos, aplicados, por supuesto, a diferentes áreas del derecho y hasta del conocimiento, pues, en este ámbito profesional. En este sentido, ya finalmente podemos tener una apreciación muy certera de lo que es la importancia del derecho comparado, que de alguna manera se va a puntualizar por parte de cada uno de ustedes en los respectivos ensayos que para cubrir la expectativa y desde el punto de vista también evaluativo de esta primera unidad, vamos a culminar con la presentación como corresponde en la fecha indicada. Cualquier indicación por parte de ustedes, estoy a la orden por nuestros diferentes medios de comunicación y de esta manera el día de hoy concluimos nuestro primer encuentro. Quedo atenta a cualquier indicación por parte de ustedes sobre la materia, cualquier duda, con muchísimo gusto. Estamos allí para poder despejar cualquier duda o cualquier indicación que ustedes también tengan realizar. De este modo, el día de hoy culminamos este primer encuentro. Muchísimas gracias por la atención prestada por cada uno de ustedes, por este valioso espacio de tiempo que dedicaron el día de hoy para este primer encuentro. Y quedo, como les reitero, atenta a cualquier indicación de parte de ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos, no solo en la culminación de esta cátedra, sino que finalicen la parte académica y finalmente concluyan con éxito la realización de sus correspondientes tesis, que sirva para alcanzar esa meta que se han fijado con este nivel de estudios superiores. Es satisfactorio totalmente consolidar una meta propuesta en este nivel y que sea debidamente alcanzada por ustedes bajo la bendición divina. Muchísimas gracias, un feliz fin de semana, tanto a todos los presentes como a los que posteriormente podrán tener acceso a esta primera intervención y encuentro por nuestra aula virtual. Gracias y que Dios Todopoderoso les cubra con su bendición. Un feliz fin de semana. Muchas gracias.